demostré recién, para resolver un problema que está aquí planteado, acá. Dice, calcula la constante de equilibrio a 25 grados Celsius del siguiente proceso. Agua en estado líquido, el equilibrio con agua en estado gaseoso. Eso a 25 grados Celsius. Si yo quisiera conocer cuál es la constante entonces del equilibrio, lo que tengo que hacer es calcular acá cuál es el delta G0 de esta reacción. Bueno, el delta G0 para esta reacción que está aquí, se la voy a explicar porque está dado acá, es simplemente el delta G0 de la formación del agua en estado gaseoso menos el delta G0 de la formación del agua en estado líquido. Eso, si tú te vas a las tablas que ya tenemos atrás, lo saqué de las tablas, menos 54.6, menos 56.63. Eso te da más 2.09 kilocalorías. Ahora, expresado en calorías, son 2090 calorías. Y ahora entonces lo coloco acá en el delta G0 menos RT por el logaritmo natural, ¿cierto?, de la constante de equilibrio. Y esto vale, ya sé que vale 2090. Por lo tanto, utilizando R como 1.9 por kilo, utilizando con ese valor, porque este lo tengo en calorías. Si hubiera estado en julios, habría tenido que usar 8.31. 1.987 calorías por mol por la temperatura en la cual están tomadas el equilibrio es 298 Kelvin, 25 grados Celsius, y por lo tanto puedo despejar de aquí el logaritmo natural de la constante de equilibrio, en este caso tal como se la quiere. Por lo tanto, haciendo ese cálculo matemático, te queda eso menos 3.52. Aplicándole antilogaritmo, esto es e elevado a menos 3.52, te da entonces cierto que la constante de equilibrio para ese equilibrio que está ahí es de 0.03. Como ven, la constante de equilibrio es chica, es bajita, 0.03. Pero es lógico pensar que sea bajita, porque a 25 grados Celsius la mayor cantidad de agua está en estado líquido y no está en estado gaseoso. Si la quiero conocer el estado gaseoso, este equilibrio, tendría que calcular los delta G0 en función de la temperatura, como ya lo hemos hecho, calcularlo a 100 grados Celsius. Y en ese caso entonces nos habría dado una constante mayor. Bien, vamos entonces ahora a tirar un poquito las manos para utilizar la misma expresión, pero voy a tener que dejar la tabla. Y después lo voy a sacar porque solamente grabando la tabla. Vamos a hacer la siguiente reacción. Lo voy a pegar aquí para. Vamos a tomar monóxido de carbono gaseoso, lo vamos a hacer reaccionar con agua en estado gaseoso también, para dar un equilibrio, vamos a poner la constante de equilibrio del HCO2H al estado líquido. A ver, carbono, dos oxígeno, hidrógeno. Ahí está. Queremos entonces calcular esa constante de equilibrio en. A ver, esto lo voy a tomar en esta. Me va a servir. Ya. No vamos a arreglar, no vamos a calcular la constante de equilibrio, porque tengo que darle todavía otras indicaciones sobre cómo se representan los equilibrios. Bien. Ahora que tengo la reacción aquí, voy a tomar los valores. Para el monóxido de carbono, menos 32.81. Voy a copiarlo aquí abajo. Para el agua, el estado gaseoso, menos 54.60. Y para el ácido fórmico, está allá, ácido fórmico, menos 82.70. Todo eso está aquí en la caloría por. Ahora saco esto, y lo tengo los datos y apago. Ya. Y ahora voy a seguir aquí, voy a borrar acá para seguir en este lado. Lo primero que tengo que hacer entonces es calcular el delta G0 de esa reacción. Esto es muy simple. El delta G0 de esta reacción entonces va a ser el delta G0 de formación del ácido fórmico, HCO2H, del cual tengo el valor, menos, paréntesis cuadrado, el delta G0 de formación del monóxido de carbono,
más el delta G0 de formación del agua en estado gaseoso. Cierro paréntesis. Y simplemente coloco los valores. HCO2H menos 82.6 menos 82,5 en kilocalorías, por si acaso. Menos, paréntesis cuadrado, monóxido de carbono, menos 32.81 más el del agua en estado gaseoso, menos 54.60 más menos 54.60 y simplemente entonces hago el cálculo del delta G0 de esta reacción. Inmediatamente serían menos, me van a cambiar todos los signos menos por más, entonces me van a quedar 32.81 más 54.6 menos 82.7, eso te da más 4,71. 4,71 kilocalorías. Para calcular la constante de equilibrio tengo que transformar eso en calorías, por lo tanto tengo que multiplicar por 1000. Esto sería entonces 4710 calorías. Ese delta G es positivo o negativo. Obviamente es positivo. ¿Qué significa que el delta G sea positivo? Que no está favorecida. Si es así, la constante tiene que salir muy pequeña. Vamos a ver entonces cuánto nos da. Sabemos entonces que el delta G0 es menos R por T. Por lo menos esto es cierto, estos datos están a 25 grados Celsius. Recordemos que nosotros podemos calcular las temperaturas distintas de 25 grados Celsius a través de los deltas sub P. RT por el logaritmo natural entonces de la constante de equilibrio, voy a colocarla encima. Y esto vale 4710. Voy a colocar los valores. R1 menos, sería menos 1.987 calorías mol Kelvin. Por la temperatura, ¿cierto? Serían 298 Kelvin, que la temperatura de lo cual están los datos. Por el logaritmo natural, cuéntame. 4.710 calorías, ¿sería? 4.471. Ah, sí, eran calorías. 4,71. Que pasado calorías, ¿cierto? Calorías, entonces esto vale 4.710 calorías. ¿Por qué en calorías? Porque R está en calorías. Si hubiera estado en kilocalorías R, entonces tengo que usar un kilocalorías. Y despejo entonces aquí el logaritmo natural de la constante de equilibrio. Bien, la constante de equilibrio en este caso va a ser entonces 4.710. Voy a eliminar calorías con calorías, Kelvin con Kelvin, te queda eso mole, los logaritmos son adimensionales. Dividido por 1.987 y dividido por 298. Y eso sale entonces por 1000 dividido por 1.987 dividido por 298. 7,95. Esto sale 7,95. Y aquí tengo que pasar un signo menos. Falta un signo menos. Menos 7,95. Menos 7,95. Lo cual, si le aplico el antilogaritmo, entonces elevo esto a ¿cierto? Me dice que la constante de equilibrio en este proceso simplemente va a ser E elevado a menos 7,95. Lo cual haciendo entonces la calculadora, nos queda aquí shift E elevado a menos 7,95 rum 3,5 por 10 elevado a menos 4. 3,5 por 10 elevado a menos 4. O 0.00003. Lo cual es bastante pequeñito. ¿Por qué pequeñito? Porque la reacción dice tampoco tan favorecida, ¿cierto? En este sentido. Y con esto entonces podemos nosotros calcular las constantes de equilibrio a partir de datos termodinámicos. Bien. Veamos ahora lo siguiente.
combinación de la constante de equilibrio. Voy a colocar la reacción nitrógeno gaseoso más hidrógeno gaseoso. Voy a tomar como ejemplo esta reacción para dar NH3 gaseoso, proceso de Haller. Dos moles ahí, nitrógeno, y aquí serían entonces 3 medios. Ahí tengo una reacción de equilibrio. Yo puedo escribir la constante de equilibrio K sub P, colocando ¿cierto? Las presiones parciales de cada uno de los reactivos que están aquí. En este caso, entonces, K sub P vale la concentración de amoníaco al cuadrado partido por la concentración de nitrógeno elevado a 1 y por la concentración, ¿cierto?, de hidrógeno elevado a 3 medios, o simplemente la raíz cuadrada del cubo del hidrógeno. Pero vamos a cortarlo aquí simplemente hidrógeno elevado a 3 medios. Ahí está. Esa sería entonces la constante K sub P. Si yo copio esa misma reacción, pero para sacarle el término medio que está ahí, yo le calculo multiplicando por 2 toda esa reacción, me va a quedar escrita de la siguiente manera. Yo le voy a escribir con rojo para que vean la diferencia que no se utiliza. Entonces serían aquí, si lo multiplico por 2, serían 2 moles de nitrógeno gaseoso más 3 moles de hidrógeno gaseoso para dar 4 moles en un equilibrio, 4 moles de NH3 gaseoso. Si ustedes se dan cuenta, el balance atómico se sigue manteniendo. 2 porque son 4 moles de nitrógeno, 6, espérate, 4 por 3, ¿Está bien? ¿Está bien, profe? 4 nitrógeno. Pero 4 por 3 son 12 hidrógenos. ¿No está bien? ¿Qué usted dice aquí? Multiplique por 2. 3 medios son 3. Pero Es que aquí está. No es 3 medios. Gracias. No es 3 medios. Este simplemente son 3. Aquí es 3. Ahí sí, por lo tanto eso está elevado a 3. 3 por 2, 6, 2 por 3, 6. Ahí sí. Y ahí el H2. Y ahora, por lo tanto, aquí también tiene que ser 4 por 3 serían, ¿cierto? Multiplico por 2. Aquí serían 6. Sí. Y aquí serían. Pero ya no sería necesario hacer ese arreglo. No es necesario hacerlo, porque es simplemente para que no quede el. Pero sí, pero lo que quiero llegar es a lo siguiente, con respecto a la expresión. Aquí serían entonces 6. Si yo escribo la constante de equilibrio para esta otra reacción, que es la misma, simplemente está amplificada, esta otra reacción tiene otro valor de K sub P. ¿Por qué va a tener otro valor? Porque ahora, si lo comparamos con el anterior, aquí entonces va a ser concentración de amoníaco elevado a la cuarta, partido por la concentración de nitrógeno elevado a 1, a 2, y por la concentración de hidrógeno elevado a 6. Lo voy a colocar este K sub P'. ¿Por qué coloco esto? Porque a pesar de que la reacción es la misma, cuando yo escribo una constante de equilibrio, va a depender de cuántas veces está amplificada o no. Y si comparo con K sub P, simplemente esta es la raíz cuadrada. K sub P, ¿cierto? El K sub P es la raíz cuadrada de K sub P'. Por lo tanto, si K sub P vale 16, K sub P' valdrá la raíz de 16, vale, ¿cierto? 4. Es este. Claro, este K sub P'. Si le sacas la raíz cuadrada, te sale el cuadrado. Acá te queda 1 y acá te quedan 3. Recuerda que claro, como colorario de esto, las constantes de equilibrio dependen de cómo escribo el equilibrio. Es decir, este valor es distinto de este otro valor, solo que están relacionados por las veces que la amplificaste. Si la amplificaste 2 veces, es un medio. Si la amplificas 3 veces, es un tercio, la raíz cúbica. Claro, sí. Eso es así caso. Bien, esa es una consideración.
Otra consideración que hay que tener en mente con respecto a casus P. Voy a tomar como ejemplo esta otra reacción. A ver, NH4 CO2. Este que está acá se llama carbonato de amonio, CO3. ¿Sabes? No, CO2, H, CO2. Sí, CO3. ¿Qué es la formación del agua? Pero profe, yo no entiendo por qué se amplifica por dos. ¿Es una regla? No, no necesariamente es una regla. Pero lo que quiero colocar es que si tú amplificas por 2, tu constante va a ser distinta. O sea, que no tiene un solo valor la constante de equilibrio, aunque la reacción sea la misma. Va a depender de cómo yo la escribo. Va a depender del número con el que lo amplifique. Exactamente. A ver, vamos a producir esto Bien, aquí. mira lo que hizo aquí. Inicialmente el valor de n punto tú era n elevado a 1. O sea, tú multiplicaste todo elevado a 2. Si tú separaras eso, es como si toda esa ecuación la estuvieras elevando a 2. Sí. Pero ¿cómo así se sabe que el KP prima, entonces la raíz? Si yo Es que, puedo es que todo, multiplicarlo por depende, este todo número. va a depender por eso, va a depender por qué número tú estás amplificando. En este caso, como se amplificó por 2, es que no es el KP prima, el KP prima es un... El KP es igual a la raíz del KP prima. Si lo ves de forma inversa, el KP es igual al KP al cuadrado. Sí, entonces siempre se va a cumplir eso. ¿O va a depender Va a depender del que lo amplifiques, amplifiques? con el número Eso. que lo amplifiques. Si lo amplificáis por 3 va a ser quizás la raíz junta. Ah, ya. Sí, esa era mi pregunta. Bien. Cuando yo veo una temperatura alta, el carbonato de amonio, que es un sólido, se descompone para las 2 moles de amoníaco, 1 mol de CO2 y agua al estado gaseoso. Esa es una descomposición térmica, digamos, del carbonato de amonio. Si yo escribo el casus P, voy a escribir la forma que debería haber tomado hasta acá, voy a escribir esto. Casus P para esta reacción entonces podría ser concentración de amoníaco al cuadrado por la concentración de CO2, perdón, presión, no concentración. Presión de amoníaco al cuadrado por la presión parcial del CO2 elevado a 1 y por la presión parcial del agua elevado a 1. Dividido, y aquí esto lo voy a colocar con otro color, por la presión parcial del NH4 2 CO3. Profe, entonces la de arriba, en el KP de arriba también era presión. Capé. Acá igual, capé. También no era. Ay, estoy tonteando, es que solo son minutos, todavía no llego a esto, son presiones. Todavía no llego a eso. Presión parcial, gracias. Y lo mismo acá. Presión parcial de NH3 al cuadrado partió con la presión del tonto de día. Presión del nitrógeno elevado a 1 y con la presión del hidrógeno elevado a 3. Lo mismo acá. Lo mismo acá. Me estoy adelantando, pero no lo mismo. Presión parcial del nitrógeno al cuadrado por la presión parcial del hidrógeno a la sexta y partió con la presión parcial del amoníaco a la cuarta. Ahí sí, casus P. Gracias por la observación. Pero justamente lo que tengo que explicar. Fíjense, aquí aparece este casus P para esta reacción de equilibrio. Pero el que está aquí abajo, el carbonato de amonio, es un sólido. ¿Yo puedo hablar de la presión de un sólido? ¿De la presión parcial de un sólido? Obviamente no. Por lo tanto, no debe aparecer en esta reacción de equilibrio. Nosotros decimos, ¿cierto?, que en el caso de un sólido, tienen actividad unitaria. Por lo tanto, vale 1. Los sólidos, voy a escribir acá, los sólidos tienen actividad unitaria. Por lo tanto, se hace, para todos los sólidos, se hace el hacer ese valor igual a 1. Por lo tanto,
Caso P, para esta reacción, equilibrio, caso P, simplemente es presión de amoníaco al cuadrado por la presión de CO2 elevado a 1 y por la presión de vapor de agua elevado a 1. Y ahora entonces yo creo que aquí con los sólidos no aparecen en la expresión de equilibrio. Y ahí entonces le coloco con signo de exclamación para dejar bien claro. Cada vez que me aparezca un sólido simplemente no lo coloco. Vamos a tomar esa misma reacción que está arriba. Hidrógeno gaseoso más 3 moles de hidrógeno gaseoso en equilibrio con 2 moles de NH3 gaseoso. Voy a escribir caso P para que nos quede claro la relación que vamos a hacer. Caso P. Presión de amoníaco al cuadrado sobre la presión de nitrógeno a 1 y sobre la presión de hidrógeno elevado a 2. Ustedes cuando estudiaron la ley de los gases, no incluso lo vimos al principio de la clase, estudiamos una ley que se conoce como la ley de Dalton de las presiones parciales. Incluso hicimos ejercicio. Llegamos a la siguiente conclusión. La presión parcial de un gas I era igual a la fracción molar de ese gas I multiplicado por la presión total. En esa lista. Por lo tanto, yo voy a escribir para cada una de ellas en función de la ley de Dalton. Y voy a escribir nuevamente caso P igual presión de amoníaco va a ser fracción molar del amoníaco por la presión total elevado a 2 sobre presión parcial del nitrógeno, perdón, fracción molar del nitrógeno por la presión total. Fracción molar del nitrógeno por la presión total. Y la fracción molar del hidrógeno por la presión total elevado todo esto a 3. Tengo arriba presión total en el numerador y presión total en el denominador. En el numerador voy a tener entonces, voy a copiar esto que está acá, fracción molar del NH3 al cuadrado. Creo que en el KP H3, H2, arriba, abajito ahí, es elevado a 3. A 3. Aquí coloqué a 3 en el numerador. Debajo lo ponía. Sería entonces fracción molar del amoníaco al cuadrado dividido por fracción molar del nitrógeno elevado a 1 y aquí entonces ¿cierto? La fracción molar del hidrógeno, tal como dices tú, elevado a 3. Voy a obtener arriba presión total al cuadrado dividido por la presión total a la cuarta. Eso es 1 partido por presión total al cuadrado. Por la presión total al cuadrado. Y ahí tengo otra forma de escribir la reacción de equilibrio caso P en función de las fracciones molares. Esto lo va a hacer para el ejercicio después que vamos a realizar en general, si ustedes miren esto es muy parecido a la constante de equilibrio, pero solamente que está escrita en función de las fracciones molares. Nada más que eso. Se le llama incluso también KX. En este caso, por 1 partido por la presión total al cuadrado. Para una reacción cualquiera del tipo A moles de A, gas, más B moles de B, gas, en equilibrio, con C moles de C, gas,
moles de D al estado gaseoso, K sub P, en función de las fracciones molares, simplemente va a ser la fracción molar de C elevado a C por la fracción molar del producto D elevado a D, esto es el K sub X, dividido por la fracción molar de A elevado a su coeficiente estequiométrico y la fracción molar de B elevado a su coeficiente estequiométrico, multiplicado por la presión total elevado a delta NG, donde delta NG, delta N sub G, es simplemente la suma de los moles de los productos menos los reaccionantes, vale decir, C más D menos A más B. Pero que estén gaseosos. De solamente los gases. En este caso, por ejemplo, si estuviera en este caso, aquí yo no le sumo, no le resto el coeficiente estequiométrico. Profesor, en Sí. teoría, cuando uno expresa el Kp, entonces no se prenden los sólidos. No, cuando es un sólido, no se aplica el sólido. Entonces, por Ahí ejemplo, viene. ahí estaría mal lo que pusimos. Por eso yo lo azul. coloqué aquí con azul. Ah, ya. Lo coloqué con azul porque si te fijas abajo en la ecuación, lo voy a marcar, K sub P simplemente, y por eso lo escribí al lado, los sólidos no aparecen en la expresión de equilibrio, no quiere decir que no participen, pero en la expresión de equilibrio no aparece. Veamos acá arriba, el delta NG. ¿Cuánto es delta NG en esta ecuación que está aquí? Lo hacemos facilito. El delta NG va a ser 2, no hay más, menos 4. 1 más 3. Y esto es Menos. menos 2. Que es lo mismo que decir 1 partido por presión total al cuadrado. Es azul. Voy a tomar ahora esta misma expresión, pero voy a escribir para equilibrio en función de las concentraciones. Equilibrio. Ahora sí, voy a echar lo que estaba haciendo delante en función de las concentraciones. Cuando uno escribe este equilibrio en función de las concentraciones, se le coloca otro apellido, se le conoce como K sub C. Y en este caso, K sub C, no K sub P, ahora sí voy a tomar lo que escribe delante de la observación. Aquí entonces, esto va a ser concentración del amoníaco elevado al cuadrado, partido por la concentración del nitrógeno elevado a 1 y dividido por la concentración del hidrógeno elevado a 3. Ahora, ¿qué es lo que significa el cochete cuadrado? No sé si lo dije en algún momento, pero significa concentración molar. Esto que está acá entonces significa concentración molar. Vale decir, mole partido por litros. Esa es la concentración molar. Bien. Desde este punto de vista, entonces, voy a dejar la reacción ahí. Desde este punto de vista, entonces, voy a escribir lo siguiente. Si cada gas cumple con la ley de los gases ideales, si cada gas cumple la ley de los gases ideales, voy a colocar ahí, elegir. Entonces quiere decir que puedo escribir el número de moles de amoníaco, número de moles de amoníaco entonces, voy a escribirlo de esta manera. Presión parcial de amoníaco por el volumen igual al número de moles de amoníaco, PV igual a NRT. Lo mismo puedo escribir para el nitrógeno, presión parcial del nitrógeno por el volumen igual al número de moles de nitrógeno por R y por T, y finalmente la presión parcial del hidrógeno multiplicado por el volumen, P por B igual al número de moles de hidrógeno por R y por T. Si yo divido ahora el número de moles de amoníaco en la primera, la divido por el volumen, voy
voy a obtener entonces número de moles de amoníaco. En esta ecuación, recuérdense que el volumen, cuando utilizo R0082 atmósferas litro mol, el volumen se mide en litros. El número de moles, entonces, partido por, va a ser simplemente la presión parcial del amoníaco, partido por, va a ser dividido por RP. Sí, dividido por RP. ¿Qué es lo que es el número de moles de amoníaco partido por el volumen, que está en litros? Es precisamente la concentración molar del amoníaco. O sea, es eso. Y así, de la misma forma, ¿cierto? La concentración molar del nitrógeno simplemente va a ser la presión parcial del nitrógeno partido por R y por T. Y lo mismo entonces con la presión parcial del hidrógeno. La concentración molar del hidrógeno va a ser la presión parcial del hidrógeno partido por R y por T. Y voy a reemplazar entonces aquí en caso C, lo que escribí aquí, voy a reemplazar lo que está allá. Me va a quedar, por lo tanto, K sub C igual concentración molar del amoníaco al cuadrado, o sea, presión parcial, presión parcial del NH3 partido por R por T y todo esto al cuadrado. Al cuadrado C. Dividido por la concentración de nitrógeno, presión parcial de nitrógeno partido por R y por T elevado a 1 y la presión parcial del hidrógeno partido por R y por T elevado a 3. Lo cual te da, entonces, arreglando esta situación, ¿cierto? Lo voy a arreglar. Me va a quedar aquí presión parcial del amoníaco al cuadrado sobre, voy a sacar afuera las presiones parciales, presión parcial del nitrógeno y la presión parcial del hidrógeno elevado a 3. Por, voy a obtener arriba 1 partido por RT al cuadrado. Abajo me va a quedar, ¿cierto? RT, mira, aquí tengo 1 partido por RT a la cuarta. Y arriba tengo 1 partido por RT al cuadrado. Paso el RT a la cuarta, simplemente puramente matemática. Y va a quedar entonces RT elevado, ¿cierto? Sí, aquí lo tengo a la cuarta. A la menos 2. Me queda elevado a 2. Menos 2. ¿No? ¿Qué está haciendo? Ah, lo está Sí. dividiendo. Lo que pasa es que tengo esto. RT al cuadrado dividido por 1 partido por RT a la cuarta. Esto es lo mismo que decir, entonces paso este, ¿cierto? Así está ahí entonces. Hacia arriba, inverso, que queda entonces RT a la cuarta partido por RT al cuadrado. Entonces te queda RT elevado a 2. A 2 en ese caso. Pero, además de esto, tendría que ir en un paréntesis. aquí, porque el también está elevado al. Pero además de esto, ¿qué es lo que es presión de amoníaco partido por la presión de nitrógeno partido por la presión de hidrógeno? Es K sub P. Por lo tanto, K sub C simplemente es K sub P por RT elevado, en este caso, a 2. Escrito de una manera más elegante, podría escribir aquí K sub P igual a K sub C por RT elevado a menos 2. Y aquí entonces ustedes se van a acordar de esta última, que son las dos formas equivalentes de escribirla. Simplemente lo que hizo fue dividir el RT. Pero recuérdense la forma que tiene K sub P con K sub C. En este caso, para una reacción del mismo tipo que ya no teníamos, acá está, lo voy a colocar aquí con rojo para que nos quede bien clarito. K
K sub P para una reacción general ahora va a ser igual a K sub C por RT elevado a delta MG. Que en el caso, ¿cierto?, acá es precisamente el delta MG, precisamente menos 2. Esta es otra forma entonces de poder, ¿cierto?, escribir K sub C o K sub P en función de las constantes, en función de las concentraciones o en función de las presiones. Si la conozco, si la escribo en función de las presiones y quiero conocer K sub C, tengo que conocer la temperatura y hacer entonces este cálculo correspondiente y voy a conocer K sub C. Esas son las tres cuestiones que, o cuatro que tendría que hablar, ¿cierto?, con respecto a las constantes de equilibrio. Bien, a ver si alcanzo a ver esto. Ya tengo 6 minutos. 4:24. Ya está. Lo que pasa ahora es que tengo una situación, solamente voy a dejar anotado esto. Estos valores que están acá, de reacciones, ¿cierto? O si la quiero conocer a partir del caso P, lo quiero conocer a través del delta G. Resulta que el delta G que tengo tabulado está a 25 grados Celsius. ¿Qué pasa si esa reacción la quiero conocer yo a 300 grados Celsius? Los datos que están ahí no los tengo, porque los tengo a 25. Puedo hacer lo siguiente, puedo hacer dos cosas, pero una de ellas es más fácil. Claro. Una de ellas es, primero, conocer cuánto vale el delta G0 a 100 grados Celsius, o a 300 si que lo quiero conocer. Y una vez que conozco el delta G0 a 300 grados Celsius, ¿cierto?, o a 573 Kelvin, puedo conocer entonces el K sub P a esa temperatura. Pero tengo otra forma todavía más fácil de conocerla, que es a través de una relación que puedo derivar y medir directamente, conocido un K sub P a una temperatura determinada, determinarla sin tener que hacer el delta G0, ¿cierto?, a una temperatura distinta, con la integral de 1 partido por T cuadrado, etc. La podemos hacer mucho más fácil con una expresión que vamos a derivar entonces en la clase del lunes. Y con eso podemos conocer entonces la constante de equilibrio de una temperatura distinta de 25, que son los datos tabulados. Pero hasta qué Ahí voy a ver yo si les entro esto o no les entro esto, digamos, en el. No, ¿qué les entro? En algún momento va a tener que entrar, pero probablemente. Qué harto, por eso. Que ya hay mucho. No, en serio, lo que pasa es que este curso es. Yo se lo advertí, este curso es pesado. ¿Ustedes vieron todos los proyectos que tienen? Apárenlo, no. Ustedes vieron todos los proyectos que tienen. Este curso es pesado. Pero